Entonces, vamos a ver vectores en espacios de dimensión 2 y 3. Nos vamos a enfocar en los que están en un plano, que es R2. R2 quiere decir que tienen componentes reales. Si pusiéramos C2 sería ya números complejos, pero vamos a dejar trabajar siempre con reales. Entonces, ustedes van a ver en física que muchas variables las representan con vectores, igual en electrónica, en el que sea magnetismo, en mecánica, en ingeniería van a representar casi todo con vectores, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que definir un punto, donde se aplica esa fuerza o esa velocidad o ese torque, y debe tener una magnitud, dirección y sentido, ¿sí? No son un escalar es nada más un valor como la masa, ¿sí? Una masa no se representa por un vector, pero un peso, como ya lo vimos en los problemas de estática, se representan por vectores. Una fuerza se representa por un vector. Una velocidad, una aceleración, se representan por vectores. Entonces, por eso lo tenemos que ver en ingeniería. Y aquí vemos cómo definir un vector en un plano. Tengo que definir el inicio y el fin del vector, ¿sí? El inicio, aquí nos están dando las coordenadas, y el fin de las coordenadas, ¿sí? Es muy parecido cuando hacemos operaciones con números complejos, ¿sí? Aquí es como si tuviéramos dos números complejos, pero ahora esta es la notación. Los tenemos que representar desde el origen, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo en GeoGebra para que vean bien, vayan viendo que es exactamente lo mismo que usamos en los números complejos, pero ahora son números reales en el plano R2, como lo usamos también en la unidad 2 y 3. Entonces, esta es la notación. Vamos a ponerle normalmente una flecha arriba de los puntos que forman el vector. Lo podemos llamar nada más vector A o vector OA, que es del origen al punto A, y la coordenada B la vamos a llamar vector OB o vector simplemente B, con una flechita. Normalmente se pone una flechita, y estas son las coordenadas. Se puede representar así como horizontalmente, como un vector renglón o como un vector columna, ¿sí? Esa notación puede variar. Entonces, este punto en A es lo mismo como lo hacíamos antes, ¿sí? Ahora este es igual como se hacía antes. Este es el eje X, el eje Y, ¿sí? Así los vamos a llamar igualmente. El eje X, el eje Y. Y ahora las coordenadas del punto A son menos 1, 3. Lo voy a poner primero el punto, menos 1, 3, ¿sí? Menos 1 en X, 3 en Y. Ahora el punto B está en 2, menos 4, me falta una coma. 2 menos 4. 2 en X, menos 4 en Y. Ahí está, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar los vectores como lo habíamos hecho antes. Aquí tenemos el comando vector, entonces me voy del origen a y del origen a B, ¿sí? Y aquí pueden ver ustedes que se define el vector U, que es CA, y el vector B, que es CB. Entonces, como pueden ver, los podemos definir de diferentes formas, ¿ok? Y ahora, para crear el vector AB, lo que tengo que hacer es restarlos al revés. El punto final menos el punto inicial, ¿sí? Si quiero definir el vector al revés, de B hacia A, que esto es muy importante para cuando ustedes quieran describir un movimiento de un objeto que va de un punto a otro punto, o una velocidad, o un peso, o cualquier fuerza que tiene una dirección de un punto hacia otro punto, ¿sí? Aquí, si lo defino de A a B, tengo que restar B menos A. Si lo defino de B a A, se resta A menos B, ¿sí? Y nos dan vectores opuestos, ¿sí? Entonces vamos a dibujar AB y BA. Entonces aquí están A y B. Entonces vamos a dibujar aquí AB y BA. Son simplemente dos vectores, pero que están en direcciones opuestas, que tienen exactamente la misma magnitud, ¿sí?
pero dirección opuesta. Y aquí está el cálculo, nada más se restan el punto final menos el punto inicial. Y hacemos una resta como una matriz. 2 menos menos 1, 3, menos 4, menos 3, menos 7. Y si lo hacemos al revés, nos dan coordenadas exactamente opuestas. ¿Sí? Y así se representa un vector. Ahora, para la representación polar, aquí le vamos a llamar la magnitud igual o norma euclidiana de un vector. Y ahora la notación es de esta forma. Esta es la norma euclidiana y esta es la norma euclidiana al cuadrado o la magnitud al cuadrado. Que se calcula con el producto punto. Habíamos visto que el producto punto es sacar la transpuesta del vector y multiplicarla por el mismo vector. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hago es el vector vertical, lo convierto horizontal, que es la transpuesta, y ya los puedo multiplicar como producto punto. ¿Sí? Acuérdense que es un renglón por una columna, multiplico x por x, x cuadrada, y por y cuadrado. Esta es la magnitud al cuadrado. Si le saco raíz, son los catetos. Ay, son los catetos. Esto es la raíz de los cuadrados de los catetos. ¿Sí? Es exactamente la misma fórmula que hemos usado todo el semestre. Y aquí está el cálculo de la magnitud de A, ¿sí? Que nos dice que es 10. ¿Sí? Entonces, aquí debe, bueno, aquí se puede calcular también, pero ahí ustedes lo verifican en el GeoGebra. Pueden ustedes medir las magnitudes. Ya hemos visto cómo medir magnitudes. Aquí está la magnitud de B y la magnitud de AB y BA debe ser la misma. ¿Sí? Entonces es la misma fórmula de Pitágoras. Si fueran 3D, pues ponen las tres componentes al cuadrado raíz. ¿Sí? Ahora, la otra componente de la representación polar es la dirección y sentido, es decir, el ángulo. ¿Ok? Entonces, el ángulo siempre se mide con respecto al eje real positivo. Entonces, acuérdense que tenemos 4 cuadrantes. Entonces, hay diferentes fórmulas. El vector A, en este caso, está en el segundo cuadrante. Entonces, cuando estamos en el segundo cuadrante, usamos esta fórmula. ¿Sí? O en Excel, acuérdense que tenemos la función atan2. Con atan2 no necesito verificar ni el cuadrante ni la fórmula y puedo usar los signos de los componentes del vector. En este caso, no debo usar los signos de los componentes. Tengo que dividir siempre el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿sí? Que siempre es y entre x, y se resta de 180 grados. ¿Sí? Y para el vector que está en el cuarto cuadrante, es otra fórmula, que es 360 tangente inversa de 4 medios. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el repaso como era en Excel. Ya aquí voy a abrir otro archivo nuevo para esta unión. Y como van a ver, es exactamente lo mismo que ya hemos visto. Entonces, nada más es un repaso para que recuerden qué son los vectores, qué es la representación polar y la notación que vamos a usar durante estas dos unidades, que son muy importantes para ingeniería. La de los números complejos también es importante, pero deben de saber cuándo usar una o cuándo usar otra. Pero me tantito que el Excel se tarda mucho en abrir. Se me olvidó abrirlo con tiempo. Y bueno, aquí el vector resultante igual quedó en el cuarto cuadrante. Ahí se usa esa fórmula y el vector BA está en el segundo cuadrante. Se usa otra fórmula. Pero si usamos las funciones de Excel, evitamos esas fórmulas, ¿sí? Y ahorita vemos lo demás. Entonces, vamos a hago esto en Excel.
Bueno, aquí lo voy a poner sección 10 para que lo encuentren. Entonces tenemos aquí dos vectores A, B, tenemos AB y BA. ¿Sí? Entonces aquí primero voy a poner la coordenada X, la coordenada Y, la magnitud y el ángulo. ¿Sí? En radianes lo calcula aquí y luego lo calculamos en grados. ¿Sí? Tenemos que convertirlo a grados. Entonces primero aquí la A es, digamos, aquí tenemos los valores, menos 1, no, ¿verdad? ¿Sí? Menos 1, 3 y 2 menos 4. Menos 1, 3, 2, menos 4. Ustedes pueden ordenar aquí los datos como quieran. Y aquí acuérdense, tengo que restar el punto final menos el punto inicial. Entonces voy a poner así, igual toda esta columna menos toda esta columna. ¿Sí? Verifiquen que en su versión se puede hacer así. Si no, háganle así, que primero marco donde va a ir el resultado y luego pongo igual y luego ahora sería punto final menos punto inicial. ¿Sí? Y ahí están los dos vectores. Como les decía, son opuestos de signo. Y ahora la magnitud. Hacemos podemos usar la fórmula. Déjenme ver si existe la norma, aquí está. Déjenme ver si es esa norma. Norma. Bueno, ahorita vamos a hacerlo como lo hacíamos antes. Así que es la las componentes. ¿Sí? Entonces, el primero lo voy a poner entre paréntesis. Selecciono el primero, este valor, y luego lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Y luego más, selecciono el segundo, entre paréntesis, y luego al cuadrado. ¿Sí? Esa es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, que es Pitágoras. ¿Sí? Como tengo todo acomodado de la misma forma, esta fórmula la puedo copiar a todos. Entonces de aquí me voy a que aparezca el cuadrito, una tachita negra, lo que aparezca. Aparece. Desde el zoom. No me deja. Bueno, debería que aparecer ahí está. Ya. ¿Sí? Entonces lo jalan a todos los lugares y aquí les calcula la magnitud. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe ser aquí en las notas? Aquí está la magnitud de todos estos. Aquí está en forma racional. Raíz de 10, 2 raíz de 5 y raíz de 51. Y luego el ángulo. Ahora para el ángulo, acuérdense que aquí hay una función que se llama atan2, donde nada más aquí me dice qué debo de poner. La coordenada en X, la coordenada en Y. Y es todo lo que hay que hacer. Sin usar ninguna fórmula, sin verificar en qué cuadrante está. Pero es bueno que ustedes practiquen con la fórmula, porque no siempre van a tener acceso a un programa así. ¿Sí? Ya está el ángulo en radianes, lo copiamos a los demás. Y ahora lo copiamos, lo cambiamos a grados con degrees. Ya está en grados 108. Y ahora lo copio a todos. Y ya está el cálculo de los cuadros. ¿Sí? Entonces, aquí 108. Este ángulo pues es el complementario que debemos de tener allá. Puede ser negativo o positivo. Este es igual complementario y 103. Pues estos dos me dan negativos, pero no hay problema. Acuérdense que si son negativos quiere decir que este ángulo que me da aquí de 296 más 63 me debe dar 360 grados. Y 293 más 66 me debe dar 360 grados igual. ¿Sí? Ya está, 103. Y es todo el programa mucho más rápido aquí en Excel. También se puede hacer todo eso en la calculadora si aprenden a manejar las 10 memorias que tienen,
porque la calculadora también tiene atan2, también tiene degrees, tiene magnitud, tiene todas estas funciones, pueden manejarlo como matrices, pero tienen que aprender a usar su calculadora. ¿Sí? Ya está. Ahora, esto es un tema nuevo, déjenme paro esto.